estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias, Jesús, por salvarnos. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como
Para prepararnos para la cena del Señor, vamos a leer el versículo 13 y 14 del Proverbios 24. Versículos 13 y 14 de Proverbios 24 dice: Come la miel, hijo mío, que es deliciosa. Dulce al paladar es la miel del panal. Así de dulce será la sabiduría a tu alma. Si das con ella, tendrás buen futuro. Tendrás una esperanza que no será destruida. Una de las cosas bellas cuando nos acercamos a la mesa del Señor es poder comprender que esa miel que el autor de este proverbio se refiere a su palabra, a la sabiduría de Dios. Y cuando estamos reunidos todos juntos, formando parte de esta mesa, recordando, conmemorando lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo hacemos con entendimiento y lo hacemos con buena intención, entendiendo que es la miel lo que nos ha llevado a nosotros a sentarnos todos juntos y poder disfrutar de esta cena del Señor. Sí, poder disfrutarla, porque sin ella hubiéramos estado perdidos. Es aquí nosotros, a través de la palabra, de esa sabiduría, que hemos llegado a sentarnos aquí todos juntos, entendiendo que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue algo que nos ha sacado completamente del pecado, que nos ha apartado del pecado. Por eso nos sentamos alrededor de ella para recordar lo que Él hizo por nosotros. Esa es la miel, esa es su sabiduría, es su palabra la que nos recuerda a nosotros lo que Él hizo en la cruz. Así que vamos a tomar este momento para poder entender que con esta palabra tenemos un futuro y tenemos la esperanza de que no seremos destruidos, porque su palabra, su miel, su sabiduría está en nosotros. Y al sentarnos con Él a tomar esta cena, nos llena de alegría y de esperanza. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar juntos en este momento, de participar de este pan y de este vino, de entender de que es gracias a tu sabiduría, esa miel que es tan dulce, es por la razón que estamos aquí en el día de hoy. Nos trajo a sentarnos contigo para traernos esperanza, Señor. Gracias por tu sabiduría, gracias por tu amor que demostraste en la cruz por nosotros. Te lo agradecemos, Padre, y bendice este pan y este vino. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Y para prepararnos para la ofrenda, hay un pasaje aquí mismo en el capítulo 24 de Proverbios, versículo 27, que dice: Prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. Si algo que me llega a mí de este versículo 27 es la importancia de prepararnos para cuando queremos preparar, valga la redundancia, la siembra, para poder cultivar después. Y lo que dice es que tenga listo el campo para esa siembra. Bueno, lo mismo creo yo que cada domingo cuando llegamos a reunirnos todos juntos y poder ofrendar, yo creo que esa es la misma idea, de prepararnos primero, ¿verdad? Antes de sentarnos todos juntos y ofrendar. Prepararnos y estar listos para poder entonces dar. No hay nada más hermoso que poder dar. Y para eso tenemos que preparar nuestro corazón. A veces no lo es. No todo el tiempo es fácil para mí. Así que si nos preparamos, si pensamos la razón, si entendemos el motivo y el significado de lo que significa ofrendar, pues entonces el cultivo va a ser mayor. Y así podemos entonces, ¿qué? Ayudar más a las personas que necesitan de dinero, de ayuda, de evangelización. Después podemos construir nuestra casa. Después de esto podemos hacer todo lo que queramos hacer. Pero yo creo que lo que dice aquí el autor de este proverbio es que nos preparemos primero para el Señor y después para nosotros. Vamos a orar por la ofrenda. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, por llevarnos, Señor, a esta humilde
sesión de poder estar junto contigo cuando estamos ofrendando. Ayúdanos, Señor, a prepararnos antes de ofrendar, a meditar la razón por la cual lo hacemos, encontrar ese significado de por qué lo hacemos. Porque sabemos que todo lo que recibimos proviene de ti primero. Pero ayúdanos a ser dadivosos como tú eres dadivoso. Y después de esto, gracias por lo demás que nos dejas para nosotros disfrutarlo. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero agradecerles mucho por acompañarnos esta mañana y agradecerles a quienes nos han ayudado a poder elaborar esta adoración del día de hoy. Es una bendición tan rica servir junto a personas que pueden ayudarnos a conectarnos con Dios y entre nosotros. Así que hoy te haré una pregunta. ¿Quién es tu maestro favorito de todos los tiempos? Bueno, la mía es la maestra de segundo grado, la señora Otterman. Amaba a la señora Otterman por muchas razones y probablemente no debería decirlas cada una de ellas, pero si me hacen una pregunta de esas de seguridad que hacen muchas veces, como por ejemplo, ¿quién era su maestra favorita? Siempre pongo la señora Otterman. Pero luego pensé, bueno, ¿quiénes son algunas de las otras figuras favoritas de nuestra vida? Figuras de autoridad o mentores, figuras de enseñanza. Durante una temporada electoral, ¿quién es su presidente favorito de todos los tiempos, por ejemplo? Bueno, si miras los listados, casi siempre la gente va a ubicar a George Washington y a Abraham Lincoln en la parte superior de la lista. Y luego todos los demás caen en el lugar debajo de ellos. Y cuando pienso en Abraham Lincoln, pienso, ¿no sería interesante para nosotros, ya tú sabes, explorar un poquito de trivia? Como por ejemplo, ¿cuántos intentos de asesinatos hemos conocido que se hicieron en su vida? Bueno, si haces la investigación, según algunos sitios históricos y el Smithsonian, la mayoría aterriza a 5. 5 intentos de asesinatos conocidos. Todo esto comenzó hace 80 años. Hace 160 años, en este mes, ganó las elecciones el 6 de noviembre. Anunció eso y comenzaron a prepararse y él estaba en Springfield, Illinois, y el correo llegaba a la oficina de correos local a montón. En un momento dijeron que iría a la oficina de correos y estaba helado, hacía mucho frío, estaba en Springfield, Illinois, y literalmente le tomaría como una canasta de lavandería, como una canasta grande para agarrar todo el correo. Finalmente contrató a un secretario que se llamaba John Nicolay. Y John Nicolay comenzó a ayudar a Lincoln a revisar su correo. Este señor, John Nicolay, escribió más tarde la trágica experiencia, porque en el correo, para alguien que aún no había pasado por su propia toma de posesión, hubo implacables amenazas contra su vida de todo tipo. Odio, acusaciones, y ni siquiera había cumplido un día como presidente y lo odiaban. Todo esto es antes de la guerra civil. Todo esto es antes de que él fuese presidente. Pero no quiero que escuche directamente el diario de John Nicolay y su observación del presidente Nicolay. Esto fue lo que él escribió. Dice, pero al mismo tiempo, hablando de Lincoln, tenía una mente tan cuerda y un corazón tan bondadoso, incluso con sus enemigos, que le resultaba difícil creer en un odio político tan letal como para conducirlo al asesinato. Transmitieron otro asesinato, intento más tarde, cuando comentó después de que le dispararon, Lincoln dijo, debe de haber sido un accidente, seguramente nadie me dispararía intencionalmente con la intención de matarme. Oh no, Lincoln era inteligente, Lincoln era observador, Lincoln era intuitivo. No era que Lincoln no supiera la situación en la que se encontraba. Astuto sobre la condición de nuestra nación. Uno de sus discursos más famosos, el discurso de Gettysburg, en realidad lanza una poderosa pregunta sobre si una nación nació de la forma en que nació nuestra nación.
no en la actualidad, sino en el ideal. Una nación como que puede durar mucho tiempo. Él conocía las circunstancias, pero una de las cosas que Lincoln hace por nosotros es que resalta la pregunta, y podría ser una pregunta tal vez la más importante del 2020 antes del 2021 de nuestra era. Podría ser una pregunta tal vez la más importante para nuestra nación en este momento. Podría ser la pregunta más importante de nuestra iglesia en este momento. Podría ser la pregunta más importante para su familia, a lo mejor en este momento. Y podría ser la pregunta más importante que debe hacerse. Y usted dirá entonces, por fin di cuál es esa pregunta. ¿Qué pregunta surgiría en el año 2020 que reflejaría las preguntas de 1860? Bueno, la división en la tierra fue asombrosa. La gente no podía creer cómo se habían desintegrado las relaciones. Estados fronterizos como Tennessee y Kentucky, donde las familias estaban divididas en pedazos. Algunos se dedicaron en el norte y a otras se fueron a la causa del sur. Y aquí estaban familias destrozadas y divididas. Sabemos cómo se siente eso. Sabemos lo que se siente para las familias, las iglesias, las comunidades y la nación de estar al borde de la polarización. Sí, hay una pregunta y esa es la pregunta que Lincoln nos ayuda a responder. La pregunta es esta. ¿Se puede conocer y amar plenamente a la nación? Verán lo que resalta en las observaciones de John Nicolay, lo que resaltan en los comentarios de Lincoln, es que incluso frente a los atentados contra su vida, Lincoln no descendió al abismo del odio o el desprecio por la nación. De hecho, creía que con todo su corazón él podía dar su vida hacia la nación. La nación merecía ser amada. Dirá usted, pues, ¿por qué mencionas esto? ¿No mencionaste esto en el principio del sermón? Bueno, porque estamos en una serie llamada Restaurar, haciendo que el hogar se sienta como una casa nuevamente. Esta serie proviene del libro de Nehemías, y Nehemías era una figura como Lincoln. Nehemías es alguien llamado en medio de una tremenda crisis para ayudar a su nación, y algunos amaban a Nehemías, pero algunos también que creían en él, pero habían otros también que lo odiaban. Algunos pensaban en él como un salvador y otros pensaban en él como un siniestro. Algunos creían que podía hacer el trabajo y otros estaban comprometidos con todo lo que podían hacer para que éste pudiera evitar que hiciera su trabajo. Nehemías en realidad no había vivido en Israel. Su familia era de allí, sus antepasados eran de allí, pero nació en cautiverio, nació en Persia. Había una sensación de que él era, digamos, tanto un interno porque era judío, pero un extraño porque en realidad no había vivido allá. Cuando entró y comenzó a inspeccionar lo que estaba sucediendo, en el capítulo 2 dice, ¿ves el problema en el que estamos? ¿Cómo esta ciudad está destruida y nosotros vivimos en desgracia? Algunos podrían haber pensado, bueno, eso es fácil para ti decir, no has estado aquí intentando reconstruirlo. Pero ves que Nehemías no estaba allí para hacer algo por Nehemías. Nehemías estaba allí porque Dios lo puso ese proyecto en su corazón. Cuando Dios puso ese proyecto en su corazón, en el capítulo 1, donde estudiamos hace unas semanas atrás, lo primero que hizo Nehemías fue decir la verdad sobre la nación, sus antepasados, sobre su familia y sobre él mismo. Sabía que podía ser completamente conocido y aún amado completamente. Lo que nos moldeó fueron las imperfecciones y los pecados y los errores, incluso la maldad. Sí, ese era su término. Incluso la maldad de su pueblo y sus antepasados no lo descalificó para ser el pueblo de Dios. No negó su misión y lo creía con todo su corazón. Al reconstruir el muro, tuvieron que llenar los vacíos y miramos esto la semana pasada, ¿se acuerdan? Pero quiero que se den cuenta de que a medida que llenaban los vacíos, se confrontaban con problemas. A medida que avanzaban, a medida que aumentaba el progreso, aumentaba la resistencia. En Nehemías 4, miren lo que comienza diciendo de dónde vino la resistencia, Nehemías. Algunas de las personas que eran enemigas del proyecto de Nehemías eran los que estaban haciendo esa resistencia.
Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, se enojó y se enfureció mucho y ridiculizó a los judíos, dice la palabra. Y en presencia de sus asociados y del ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo esos judíos débiles? ¿Restaurando el muro? ¿Ofrecerán sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Podrán devolver la vida a las piedras de esos montones de escombros quemados como ellos? Tobías, el amonita, uno de los asociados de Sanballat, que estaba al lado de él, dijo: lo que están construyendo, incluso un zorro trepando por él, derribaría su muro de piedras. Ahora, esa palabra débil solo se usa una sola vez en la Biblia hebrea. Significa que estas personas no tenían músculos fuertes, que sus articulaciones estaban hechas de cera. Esto es lo que significaba. Dijo que estas personas son tan débiles que no están preparadas para el proyecto, burlándose de ellos. Y luego dice que las piedras mismas están como muertas. Estas eran las piedras calizas quemadas por el fuego. Fácilmente podrían convertirse en escombros. Así que dice que no solo la gente no está a la altura de la tarea, sino que incluso sus recursos son insuficientes para el trabajo. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando alguien comienza a ridiculizarte? ¿Qué haces cuando alguien comienza a causarte problemas? ¿Qué haces cuando alguien te ataca para intentar que te aleje de la restauración de tu nación, restauración de tu iglesia, restauración de tu comunidad y la restauración de tu familia? Bueno, Nehemías tuvo que tomar una decisión y Nehemías tomó una buena. Fíjense lo que dice en Nehemías 4:4. Dice: escuchamos, Dios nuestro, porque somos despreciados. Escúchanos. Devuelve sus injurias sobre sus propias cabezas. Dales como un botín en una tierra de cautiverio. No encubras su culpa. No borres sus pecados de tu vista, porque han arrojado insultos en la cara de los constructores. Así que reconstruimos el muro hasta que todo alcanzó hasta la mitad de la altura, y luego el pueblo trabajó, dice la palabra, con todo su corazón. Pero sus enemigos no terminaron ahí. Pero cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los anomitas y el pueblo de Asdod se enteraron de que las reparaciones de los muros de Jerusalén se habían llevado a cabo y de que estaban cerrando las brechas, los vacíos, se enojaron. Conspiraron juntos para venir y luchar contra Jerusalén y provocarles problemas. Pero oramos a nuestro Dios y pusimos un guardia noche y día para enfrentar esta amenaza. Ahora, quiero que piensen en lo que Nehemías está moldeando para nosotros. No ignora los pecados de su pueblo, pero sabe que Dios todavía ama a su pueblo. Y Nehemías modela a las personas incluso que fueron quebrantadas por su propio pecado para ser reconstruidas, redimidas y restauradas. Cuando los enemigos dicen, incluso sus piedras estaban muertas, no saben que están tratando con un Dios poderoso, quien a través de su espíritu puede dar vida a los huesos muertos. Es Dios el que da la vida al pueblo de Israel. Dios le devuelve la vida a esas piedras. Es Dios a quien miran y es Dios quien los sostiene. Verán, las personas que quieren que creamos que tenemos que dejar atrás nuestro pasado, ocultar nuestro pasado, editar nuestro pasado, no conocen al Dios al que servimos. Nuestro pasado no nos descalifica y ciertamente no nos quita la vida. Por el Espíritu de Dios podemos ser revividos, restaurados, resucitados, renovados. ¿Creen ustedes en eso? ¿Puede una iglesia ser plenamente conocida por sus problemas, por todas sus angustias, por sus dificultades, por todos sus errores, por todos sus pecados, y aún no así ser amada? ¿Creemos que Dios todavía está obrando poderosamente en nosotros? Yo lo creo. Y lo creo con todo corazón. Como uno de nuestros ministros, Ken Snell, nos desafió con esta próxima contribución, One Heart, un solo corazón. Se trataba de una visión, o se trata de una visión, todo sobre lo que estamos comprometidos a hacer en esta comunidad, todo lo que
se relaciona con las vidas en las cuales nosotros queremos interactuar para que conozcan la gloria de Dios. No nos apartaremos del proyecto solo porque Satanás quiera intimidarnos con todo lo que está sucediendo en este momento en el mundo. No, no lo tenemos, no lo tenemos como pecado, pero escuchen, hermanos y hermanas, no le tememos al futuro. Y debido al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, no dejaremos que el miedo se apodere de nosotros en este presente. Oh, sé que es fácil decir eso. Hay muchas cosas que temer. Por ejemplo, el número creciente de COVID, la angustia que vemos, el asombro por la economía. No dije que no enfrentaríamos el miedo, porque parte de lo que ha modelado el pueblo de Israel es que tuvieron que pasar por los problemas para cerrar las brechas. Cualquiera que sean las brechas que haya en su fe esta mañana, deje que Dios le guíe a cerrar esas brechas. ¿Confía en Dios? ¿Confía usted en Dios? Que sabe qué hacer con su pasado, incluso cuando tú no confiabas en el Dios que ya te ha preparado un futuro para ti, y que confías en un Dios que te puede dar un presente. ¿Crees que su familia puede ser conocida y amada plenamente? ¿Crees que puedes ser conocido tú y amado plenamente? Una de mis experiencias más vergonzosas cuando era un adulto joven fue tener a mi padre llevar conmigo a una sala del tribunal. Tenía más o menos 19 años. Mis desafíos con la ley se habían ido acumulando. Y cuando llegó la fecha de la corte en particular, ya estaba en un montón de problemas. Allí nos paramos ante el juez. Era mi turno de enfrentar los cargos. El juez en un momento comenzó a mirar a mi padre y a hablar con él. Pero sé que el juez estaba refiriéndose de mí. El juez le dijo a mi padre: en nombre de la ciudad de Portland y el condado de Multnomah, solo quiero decirte que lamento que hayas tenido que cargar con un hijo como este. Debo decirle, nunca olvidaré esas palabras. Algo se rompió en mí. Algo se rompió totalmente en mí. Algo finalmente se derrumbó en mí. Sabía que el juez tenía la razón. Mi papá no merecía estar allí. Nunca debería haber hecho pasar a nadie por eso. Estaba en problemas debido a mis propios problemas. El juez impuso una multa y me dijo lo que podría pasar en el futuro. A la luz de los cargos, fuimos, pagamos la multa, y eso es algo que mi papá no iba a hacer. Pero salimos a la lluvia. Caminamos hasta un pequeño restaurante en el centro de Portland y hacía mucho frío esa noche. Nos sentamos y esto es lo que me dijo mi padre: debes saber que no importa lo que pasó en la sala del tribunal, te amo hoy, siempre te he amado y siempre lo haré. Y mira, debido al escenario no pude ocultar lo que había sucedido. Así es que me conocían y me amaban por completo. A través del amor de ese Padre terrenal conocí el amor de nuestro Padre celestial. Miren, creo con todo mi corazón que Dios te ama, te conoce plenamente y que puedes conocerle y Él te puede amar a ti completamente. Que pueda conocer a tu familia y amar plenamente a tu familia, lo creo. Conozca usted mismo su iglesia y ame plenamente a su iglesia. Conoce a tu país y ama completamente a tu país. Yo creo en eso. Yo lo creo. Por eso es lo que Dios ha hecho en mí. Y eso es lo que Dios quiere hacer por ti. Estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser.